Quisiera pues iniciar esta introducción al panel con tres reflexiones. La primera está asociada a como terminó el anterior panel y es ¿para qué y el sentido de la educación? Que creo que es lo que debe ser la premisa de entonces ¿para qué participación en temas de educación? Y ahí quiero en ese primer punto traerles dos como reflexiones. Aquí en Colombia hace varios años se escribió un libro que no sé cuántos de ustedes conocen que se llama Pedagogía de la Desesperanza. ¿Cuántos han leído de Rodrigo Parra Sandoval? Bueno, en ese libro de la Pedagogía de la Desesperanza, que sigue vigente hoy, su título, digamos, lo dice todo. Cuando el autor empieza a evaluar realmente cuánto de las horas, de las 4 o de las 5 horas que el niño entra al colegio de 7:30 o de 7 a 12 del día, cuáles son las verdaderas horas en las que aprende y qué aprende. Llega a la conclusión de un par de cosas. La primera, de las casi 5 horas que se supone que está en el sistema educativo, realmente tiene para aprender 2 o 2:30 horas, porque las otras 2 horas y media el profesor está organizando la rifa, va a tomarse el café, la empanada, regañando al niño, jornada pedagógica, etcétera, etcétera. Y el niño tiene solamente casi la mitad de oportunidad para aprender, digamos, primera conclusión. Segunda conclusión, el que enseña, el maestro, tiene un interés en la educación como su segunda opción. Yo no quiero ser profesor, realmente yo quiero ser ese economista o abogado, por eso estudio por la noche en la universidad, pero por la mañana soy profesor y dicto clase. Y asociado, digamos, a esa desvinculación emocional con lo que enseña, está teniendo pues el otro factor adicional, y es que los ejemplos que pone o la relación del aprendizaje en el salón de clase no tiene nada que ver con el niño. Entonces, digamos, el profesor enseña en un barrio de invasión o enseña en un barrio periférico en donde el niño pues no sabe, un ejemplo, que es una cancha de golf, y pone los ejemplos asociados a otro mundo que no tiene nada que ver con el niño. Pero lo más grave es que como él, digamos, desprecia el tema de la educación como su primera opción y es un instrumento porque lo que realmente quiere ser es abogado, también desprecia un poco el entorno que tiene ahí. Los niños, esos son niños, pero estos niños que viven en un barrio de invasión, que sus papás trabajan en una cantera, a duras penas va a tener oportunidades. Entonces, eso ni para qué. Entonces, esa idea, digamos, subvalorada del niño, se suma a la forma como él se relaciona con él en la clase. Y la tercera, digamos, la tercera conclusión es que está asociado al tema de la evaluación, que es la segunda reflexión que les quiero dar. Y en el libro se identifica como si el niño comete, digamos, si el niño tiene un logro educativo, ¿quién saca pecho o quién se siente responsable del logro educativo? El profesor, la mamá, el entorno, la comunidad educativa, todos. Pero si el niño no tiene logro, sino lo que tiene es fracaso escolar, ¿quién es el responsable? Él, exclusivamente él, por ser indisciplinado, por ser necio, por ser bruto, por no tener, ¿sí? Entonces, digamos, esas tres ideas, el número de horas que llega, la relación del maestro con el niño, la valoración que tiene y el sistema de evaluación, digamos, concluye Rodrigo Parra Sandoval en una sociedad que el mismo que transmite la formación o la enseñanza, pues devalúa a ese actor sobre el cual está trabajando, y el entorno, digamos, tiene mucho que ver. Ahí, digamos, cierro la primera reflexión para entrar en la segunda, que está asociada al tema de la evaluación. Y por eso, para introducir ya el panel de la participación, uno diría, pues la participación tiene que estar orientada a un para qué, y si más es en términos de educación. Entonces ahí quiero señalar
dos elementos. El Banco Mundial en el estudio mundial de juventud en el 2007 revela tres grandes puntos que me parece tienen todo que ver con lo que viene la discusión de esta sesión, de este día y de este panel. Primero, el tema de la juventud. ¿Cuántos adolescentes y jóvenes hay en el mundo? Para ese momento, 1.300 millones de población está entre los 12 y los 24 años en el mundo. Es decir, es una población de oportunidad. ¿Y qué pasa con esa población de oportunidad? Que entre los 12 y los 24 años uno sufre las principales transiciones, ese es el segundo punto, las principales transiciones en la vida. Y ahí se identifican 5 grandes transiciones. La primera, si yo voy a seguir o no en el sistema educativo. Y si voy a seguir, hacia dónde, con qué características, ¿sí? La segunda decisión, yo en esa etapa de la vida decido formar o no una familia, qué condiciones, en qué características. La tercera, el ingreso al mundo laboral. La cuarta, si voy a tener o no hábitos de vida saludable. Y la quinta, cómo voy a participar cívica y socialmente en mi comunidad. En ese periodo de la vida, entonces, si los adolescentes y los jóvenes son tantos en el mundo, primero. Segundo, si en esa etapa de la vida se forman o se toman decisiones sobre las transiciones, viene el tercer punto y es hacia dónde cuáles son esas políticas públicas estratégicas que tienen que permitir o que deben poder ayudar a permitir que cuando yo viva esas transiciones tome buenas decisiones. Entonces ahí es donde quiero empatar. El tema del sentido de la educación, el para qué la educación, el para qué la participación en términos de educación, tiene que, en mi opinión, ayudar a construir las condiciones para generar buenas decisiones, para que los niños, adolescentes y jóvenes que tienen que tomar decisiones, tomen buenas decisiones en esas transiciones. Entonces, en ese contexto se habla pues como de 3 como virtudes que deben de tener esas políticas públicas, políticas educativas, políticas desde el punto de vista de productividad o políticas de participación. Y es la primera virtud es que esas políticas ayuden a ampliar las oportunidades, a generarle a esos adolescentes o niños más oportunidades para poder atravesar bien las transiciones y tomar buenas decisiones. Entonces, las oportunidades en que están como concentradas, mayores oportunidades educativas y mayores oportunidades en materia de salud, de capacidad, de condiciones físicas y emocionales. La segunda virtud de esas políticas tienen que también estar orientadas no solamente a la oportunidad, más acceso a la educación, más acceso a la salud, sino también ayudar a generar y ampliar las capacidades. No solamente yo tenga la oportunidad de ir a la escuela, sino que lo que pase allí me desarrolle y me amplíe mis habilidades, me dé a mí más capacidades. ¿Para qué? Y ahí la palabra para mí sería clave, capacidades para tomar mejores decisiones, porque el papá nunca lo va a poder seguir acompañando toda la vida, el maestro tampoco, el jefe tampoco. O sea, la sociedad, tenemos que construir condiciones para que la gente tome buenas decisiones. Y la tercera condición de una política pública estratégica para este tipo de población y contexto son políticas de segunda oportunidad. ¿Qué pasa cuando ya yo a los 13 o 14 años tomé la decisión de tener una familia, ya sea racional o irracionalmente, y tengo un bebé a los 14 años, a los 13 o a los 15 años? O me metí al sistema productivo porque me tocó meterme al sistema productivo a los 13 años sin formación y con condiciones de seguridad social en desventaja. Ya de entrada, digamos, tengo como el sino o la tragedia de seguir así, en relación a mi futuro en desventaja, o tienen que haber políticas de segunda oportunidad. Entonces esos 3 elementos, el sentido, las transiciones y cómo hacemos para que tengan mejores decisiones, diría yo, son las señales sobre las cuales tanto temas de educación como de participación de adolescencia, infancia y juventud debería de poder orientarse.